Okay. Bueno, primero que todo, agradecerles haberse conectado a esta charla, la cual se define como la rendición de cuentas en una democracia participativa. Contarles que el CICAP, este sería nuestro edificio y estamos ubicados en el 3er y 4.º piso en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica. Este centro se creó el 11 de julio de 1976 y somos adscritos a la Vicerrectoría de Investigación. Nuestras áreas de acción serían investigación, el programa de asesoría y consultoría y el programa de educación continua y permanente. A continuación les presento a nuestro facilitador, Jimmy Bolaños González, licenciado en Derecho, máster en Derecho Constitucional y doctorando en Derecho, profesor de Hacienda Pública en la UNED, autor de 6 libros y decenas de artículos académicos en temas atinentes a la función pública, así como a la participación ciudadana. Recordarles que para este 31 de octubre también tenemos la charla Puertas Giratorias, Conceptualización y Manifestaciones en Costa Rica, y para el 1 de noviembre la charla El conflicto de interés en el sector público. Si ustedes gustan más información, ahora en el chat les voy a compartir el correo de la gestora Miriam Sanabria para que ella les pueda brindar el link para que puedan inscribirse. De mi parte esto sería, y a continuación ya vamos a empezar con la charla de don Jimmy. Si gusta ya puede compartir pantalla. Perfecto. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jensi, y muchas gracias a todas las personas que hoy tienen la gentileza de escucharnos. No sé si ya están viendo la presentación. No, don Jimmy. Aún no. Ok, déjame para el pasado acá. Compartir pantalla. Dice que ya se habilitó, pero algo está pasando. Bueno, pues no sé qué pasará, Jensi, que dice que inhabilitó, dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir las pantallas. Vamos a ver. No sé Creo si que ahora sí. será. Para ver. ¿Dónde estamos? No sé si me escuchan o qué están viendo. Sí lo escuchamos, pero no se ve la presentación. Qué lástima. Bueno, estoy teniendo problemas con eso. Si no, pues vamos a hacerla así porque me da pena que no sé qué ha pasado, que la presentación no sé. Ah, bueno, aquí ya está, dice, pero no lo sé. Es que me dice, donde yo le doy compartir pantalla, ok, ya, aquí está. Y ahora sí. Y tengo que irme acá. Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Me parece. Sí, ahora sí, exacto. Perfecto. Muy bien, les decía que muchísimas gracias por estar con nosotros. Disculpen la tardanza. El tema que hoy nos ocupa es la rendición de cuentas en la democracia participativa. Y bueno, yo empiezo diciendo que la rendición de cuentas no podemos seguirla considerando como un informe, como una memoria que se da cada año por parte de una institución pública, un funcionario, y tampoco como un evento aislado que de vez en cuando se hace rendición de cuentas, sino que vamos a ver que la rendición de cuentas es una relación de cara al mandante, en este caso, de cara a la persona ciudadana. Y vamos a ver estos 10 puntos esta noche. El primero, ¿cuál es la motivación personal que yo tengo para poder escoger y compartirles este tema? Segundo, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde se origina la rendición de cuentas? ¿Y cuáles son los principios fundantes de esta institución? Luego vamos a ver cómo los modelos de democracia, que son varios, son los que moldean el concepto de rendición de cuentas. También cómo en doctrinas se han desarrollado
vamos a ver cuáles son los dos tipos que más nos interesan para efectos de esta exposición, y cómo también hay una relación de rendición de cuentas y grados de participación ciudadana. Asimismo, algunos de los componentes que en la academia o elementos teóricos se le asignan a la rendición de cuentas. Vamos a ver un gráfico comparado sobre ese tema. ¿Cuál es el marco constitucional que en Costa Rica tenemos y algún desarrollo legislativo? ¿Cuáles son algunas experiencias de rendición de cuentas que han sido provocadas por la ciudadanía, o sea, de iniciativa de la ciudadanía? ¿Y cuáles son las tareas pendientes que tenemos para hacer efectivo el ejercicio de este derecho ciudadano? Sobre el primer tema, bueno, la motivación, ¿verdad? ¿Por qué es que a uno le gusta hablar de estos temas? Bueno, en el caso mío, revisando algunos temas, quiero aclarar también, no lo había dicho antes, que esta exposición lo hago a título personal, lo hago a título de mis inquietudes académicas y profesionales, y no están vinculadas con mi trabajo en la Contraloría General de la República. Hecha esa aclaración, decirle que, bueno, en el año 2010 hice un trabajo que se publicó en la revista de Administración Pública de la UNED, que se llamaba Bases Conceptuales de la Rendición de Cuentas y el papel de las entidades de fiscalización superior. Ahí fue como el inicio de ese primer enamoramiento mío con el tema. Y luego, cuando empecé a cursar el doctorado en Derecho de la UNED, quise hacer mi tesis sobre la rendición de cuentas, aunque eso sí, desde una perspectiva jurídico-institucional. Y justamente para poder recopilar información sobre este tema, más que de libros y bibliotecas, sino de experiencias concretas, pues me fui en el 2016 a Pocosí, allá a Guapiles, a ver una experiencia que le llaman Gala de Rendición de Cuentas, que organiza el movimiento que construye ciudadanía llamado Territorios Seguros. Y bueno, son ejercicios de rendición de cuentas en donde la ciudadanía convoca a gran cantidad de funcionarios. Ahí vi magistrados, personas de las distintas instituciones, reunidos con ciudadanos que querían saber cómo andaban los servicios públicos que ellos daban y cómo se puede mejorar. Y bueno, es un diálogo, unas explicaciones, todo un intercambio muy interesante. Y luego en el año 2017 asistí a unos procesos de rendición de cuentas a nivel municipal, porque se dice que la rendición de cuentas es, digamos, es más efectiva cuando se trata de instituciones que están cerca de los ciudadanos. Entonces fui aquí a donde yo vivo, a la municipalidad de Goicoechea, en donde la alcaldesa estaba con el personal y con ciudadanos que se nos invitó abiertamente a asistir, pero fue simplemente leer un informe, dar unas estadísticas. No se habló nunca de resultados concretos de la gestión, y menos no se nos permitió a los ciudadanos ni siquiera preguntar. En ese momento había una subejecución enorme de recursos con un montón de necesidades, la municipalidad con 10.000 millones de colones sin ejecutar, y sin embargo no se quiso responder a las preguntas. Por el contrario, sí tuve una muy buena experiencia cuando asistí a la rendición de cuentas de la municipalidad de Belén con un alcalde, juntas, a dar explicaciones, a ofrecer inclusive ampliaciones o seguir conversando sobre los distintos temas con todos los asistentes, las organizaciones, etc. Luego ya para 2018 escribo un segundo artículo que le titulé Participación Ciudadana, Derecho o Principio Constitucional, porque había cambiado el criterio de la Sala Constitucional en cuanto que en un inicio había venido considerando, por lo menos por 10 años, que la participación ciudadana era un derecho fundamental y que por la vía del amparo. Pero después hay un cambio en la jurisprudencia y dice que es simplemente un principio constitucional, y eso trae un efecto muy proceso, ¿verdad? Hay una irreversibilidad y de progresividad que tienen que tener los derechos fundamentales. Y en el año 2019 me invitan a un evento que hubo de toda una semana en el Colegio de Abogados con motivo de los 70 años de la Constitución Política. Y ahí, junto con otros colegas, estuve analizando también el tema de la rendición de cuentas en la Constitución Política. Y para el 20 escribí un artículo para un libro español
que le titulé El pueblo como primer poder de la República, una experiencia costarricense de apropiación ciudadana de la Constitución. Como ustedes ven, toda esta temática gira en torno más o menos a los mismos temas, ¿verdad? Temas de acceso a información, participación ciudadana y rendición de cuentas, pero desde una perspectiva no solamente jurídica, institucional, sino también desde la misma ciudadanía. Bueno, vamos ahora al segundo taller. ¿De dónde surge la rendición de cuentas y cuáles son los principios en que se fundamenta? Bueno, la rendición de cuentas, si ustedes revisan en la historia, siempre ha existido, digamos, tanto en la esfera privada, fundamentalmente, y ya, pues, en los estados democráticos, pues, lo conocemos más en el sector público, ¿verdad? Porque esto se fundamenta o tiene como origen que siempre que una persona gestione un patrimonio ajeno o cuando un grupo designa a personas que los representen, eso significa que va a haber una relación de cuentas. Como lo dice ahí, es una relación en donde por un lado hay un cuentadante, un sujeto obligado a rendir cuentas de su gestión, porque es sobre bienes ajenos, es sobre una organización que no le pertenece solamente a él, ¿verdad? Que él es un simple representante. Y lo que me gustó esta expresión, y un cuenta citen, o sea, el que se pueda citar, ¿verdad? Por parte al que le deben las cuentas, ¿verdad? Para que venga a explicar y a decir qué es lo que ha estado pasando con la gestión. Y otra cosa muy interesante que les quiero dejar de una vez planteada es que el tema de la rendición de cuentas está muy asociado al tema de la confianza, porque uno no va a dar la gestión de sus bienes o de sus asuntos a un tercero en el cual uno no confíe. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando en esas personas que uno delega la responsabilidad hay confianza, pues usualmente van a haber menos demandas de información, menos profundidad o cuestionamientos, porque uno confía que la persona está haciéndolo bien, que las cosas funcionan bien, que está haciendo un buen servicio, está haciendo una buena gestión. Pero por el contrario, y esto es muy importante, ¿qué sucede cuando ya la confianza se pierde? Cuando ya hay mucho menos confianza en ese gestor, en ese representante, pues lo que sucede es que entonces las personas vamos a pedir informaciones en forma más detallada, porque realmente estamos viendo que las cosas no funcionan, que no hay resultados, que puede que se estén robando la plata, etcétera, etcétera. Sea esto en la esfera privada o en la esfera pública. Y en nuestro caso, pues vamos a ver que de ahí viene lo que llamamos la crisis, digamos, de la democracia o el déficit democrático a la que asistimos en el mundo entero. Rendición de cuentas, ya lo hemos visto uno, la confianza, y el otro es la responsabilidad, porque, y eso aplica tanto en la esfera pública como privada, porque efectivamente quien tiene si se le dio esa responsabilidad de ser un cuentadante, pues entonces va a tener que dar explicaciones de todo su quehacer con esa responsabilidad que se le asignó y ver si esas explicaciones son satisfactorias para el que le dio la responsabilidad. Ahora, en la esfera pública, ese principio de responsabilidad se refuerza. ¿Por qué? Porque los bienes son de toda la población, son bienes públicos, ¿verdad? Y entonces es una afectación al bien común, ¿verdad? Que puede existir si no hay una buena gestión. Y además, porque el origen de todo este poder de gestionar, de administrar bienes ajenos, en este caso patrimonio público, deviene o proviene del principio democrático, de que la soberanía reside en el pueblo, en la nación. Vamos al tercer tema, los modelos de democracia. Bueno, vamos a ver que hay varios modelos de democracia y entonces el abordaje de los elementos y los mecanismos de rendición de cuentas van a ser distintos según esos
esos modelos de democracia a que distintas sociedades. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ustedes entran a ver literatura, que la hay mucha, sobre rendición de cuentas, van a ver que se ubica en lo que vamos a llamar el paradigma de la democracia representativa. Tiene que ver con el entramado que todos conocemos de pesos y contrapesos de la institucionalidad pública, en donde unos a otros se controlan, se vigilan, inclusive se atacan, ¿verdad? Ustedes lo ven, por ejemplo, actualmente, ¿verdad? Uno, qué sé yo, en lo que está pasando en Costa Rica, por un lado, el presidente dice yo esta ley no me parece, la veto, pero entonces la asamblea contraataca y dice, pues yo le pongo resello, y entonces el otro puede decir otra cosa, y luego puede entrar en la sala constitucional, o pueden entrar los tribunales. Entonces, es un sistema, digamos, en que unos a otros se controlan y unos a otros, ¿para qué? Para que cada quien se mantenga dentro de sus límites, para que el otro no tenga que ejercer otra cosa un poco más ruda para, ¿verdad? Para controlarlo. Y entonces se trata de todo un entramado, un marco normativo construido bajo ese modelo democrático hegemónico, que es el de la democracia representativa, o que también se llama democracia elitista o democracia liberal, ¿verdad? Y de todo esto, pues, es importante porque cuando yo les contaba que todo arrancó mucho por mi tesis doctoral, me di cuenta que yo estaba tratando de abordar la rendición de cuentas desde ese tipo de situación, desde ese paradigma de la democracia representativa, de la institucionalidad, y ahí fue donde decidí hacer un viaje muy drástico. Yo dije, no, voy a enfocarlo desde la ciudadanía. Y justamente me encuentro autores muy interesantes que he venido estudiando por lo menos durante los últimos 2 años, como el argentino Roberto Gargarella, que tiene un par de libros fabulosos, ¿verdad? Y este es un representante junto con Rawls y con Habermas de lo que se llama la democracia deliberativa. Nos está hablando en esos libros, uno se llama La derrota del derecho en América Latina, se los recomiendo. Otro se llama La democracia, un diálogo entre iguales. Nos habla de la crisis del sistema representativo que la considera irreversible. Es decir, porque para él el sistema desde su creación, pues sí, obedeció hace 200 años a ciertas preocupaciones, pero ya no responde a diferentes circunstancias y coyunturas del mundo actual. Y entonces se aboga mucho por fortalecer la democracia participativa y los mecanismos de rendición de cuentas en los que interviene la ciudadanía dentro de ese modelo que, como vamos a ver, es complementario al de la democracia representativa. Aquí no puedo extenderme mucho, pero aquí hay unos autores, Copenhague, Gering y otros, que justamente nos hacen acopio de cuáles pueden ser esos distintos modelos o paradigmas de democracia. Una, la lectora. Es una democracia mínima, una democracia en donde hay una competencia por el voto, hay elecciones, partidos, alternatividad en el poder, y todo se resume en ver si hay elecciones justas, libres y multipartidistas para decidir quiénes son los que tienen que estar en el poder. Y otros tipos de democracia, como ven ustedes, la liberal, la mayoritaria, la participativa, ¿verdad? Del gobierno, del pueblo, donde los ciudadanos de a pie intervenimos de una forma más continua, más permanente, y no solamente vamos a ver mediante el voto cada cierto tiempo. Y Qué pena, pero sí, don Jimmy tiene problemas, entonces voy a llamarlo a ver qué sucedió para que se vuelva a conectar. Bueno, aquí está otra vez.
Don Jimmy, ¿me escucha? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Correcto, ahí está. Bueno, estoy por celular, entonces voy a dejar esta conversación aquí para poder hacerlo de otra manera. ¿Ok? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahí se escucha. Ujú. Muy bien, entonces no voy a poderles hacer la presentación, pero les voy a seguir explicando un poco, porque por celular me va a ser muy difícil ver la presentación. Pero bueno, les decía que entonces, justamente en una democracia, digamos, en un modelo democrático, y pasamos al cuarto tema, hay varios tipos de rendición de cuentas. Y hay dos que son los tradicionales, que los desarrolla O'Donnell desde 1996, que es lo que llama la rendición de cuentas horizontal y la rendición de cuentas vertical. La rendición de cuentas horizontal son aquellos controles entre poderes, y también por agencias de control. Es decir, es una rendición de cuentas ligada a ejercicios que hacen las instituciones entre sí. Se controlan unos a otros, se rinden cuentas unas a otras. Es una rendición de cuentas, digámoslo así, autorreferenciada. Mientras que la rendición de cuentas vertical es la que está enfocada en la institución del sufragio. O sea, se enfoca en los ciudadanos, pero sobre todo en el voto de los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos tienen el poder a través del voto de poner y quitar gobernantes, ¿verdad? De tomar decisiones, por ejemplo, mediante referéndum, revocatoria de mandatos, etcétera. Y por eso es un enfoque muy importante, el de la rendición de cuentas vertical. Lo que pasa es que es muy limitado ese enfoque, porque uno cuando vota es voto a favor o voto en contra, no puede razonar, no puede entrar a ver una serie de aspectos, sino simplemente ir y votar, ¿verdad? Entonces es un enfoque muy discontinuo, muy esporádico, muy insuficiente. Y por eso otros autores, ¿verdad?, han venido a complementar este trabajo de O'Donnell proponiendo otros dos tipos de rendición de cuentas que parten de un concepto de ciudadanía que se llama ciudadanía fuerte, ¿verdad? O sea, no, que es una ciudadanía, digamos, que es mucho más activa, ¿verdad? Que es mucho más sustancial, en donde el ejercicio, digamos, de la participación es constante, continuo, siempre se quiere más, se está muy cerca de la vida pública, se está muy abierto al control ciudadano, se trabaja en red, ¿verdad? Se trabaja orgánicamente, etcétera. Entonces, ese enfoque de ciudadanía fuerte es justamente pues el que uno propugna para que nosotros como ciudadanos despertemos y desarrollemos ejercer la participación y la rendición de cuentas.
Y para eso, autores como Perusotti y Smolovic en 2002 nos planteaban un tercer tipo de rendición de cuentas, que es la social. Es decir, la que está enfocada en esa ciudadanía activa, que hace un ejercicio amplio, constante y permanente de rendición de cuentas, que no se conforma con ir a votar o que le den un informe de vez en cuando, sino que constantemente está comprometido en que las instituciones mejoren, en que las instituciones sean eficientes, en que se sepa qué se está haciendo con los dineros públicos, etc. Y hay una, María Gattoni, que habla de un cuarto tipo de rendición de cuentas que le llama transversal. Esa también necesita de un ciudadano activo, pero ese ciudadano recurre a las instituciones. Y entonces son las instituciones, ¿verdad?, con las cuales se logra un mejor control, y además el ciudadano participa junto con las instituciones en la definición de presupuesto, en el control de gastos, en la evaluación de todo lo que se ha hecho y ver si realmente hay resultados, y de todo eso entonces se pide rendición de cuentas. Pongamos un ejemplo: presupuestos participativos. Entonces, que si los ciudadanos participan para poder definir en qué se gasta el dinero, y hacen todo un perfil y le dan un mandato a las instituciones, a X municipalidad, por ejemplo, para que se haga con eso cierta obra, pues después vendrá la rendición de cuentas que van a exigir para que la obra se haya hecho con la oportunidad, con la calidad, con todo lo que de verdad ellos demandaron, y no que les entreguen cualquier cosa. Entonces es una rendición de cuentas más cercana, porque la misma ciudadanía participó inclusive en qué era lo que quería que se hiciera por parte de la gestión, y luego pues entonces se está pidiendo cuentas de eso. Y bueno, otra cosa muy importante, y pasamos al quinto tema, es que hay una autora que se llama Cherry Armstrong, que desde 1969 había desarrollado lo que se llama la escalera de la participación ciudadana. Esa escalera de la participación ciudadana nos dice que a veces las instituciones nos llaman a los ciudadanos a participar, pero hay unos niveles muy bajos de participación, digamos, son los escalones de esa escalera más, digamos, los iniciales, hasta llegar hasta el final de la escalera, los más altos, que es donde hay mucho más amplia participación y control ciudadano. Pues esos escalones iniciales, ¿cuáles son? ¿Verdad? Ella le llama de no participación, es decir, le llaman participación, pero no lo son. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la manipulación. Entonces es cuando ya hay, por ejemplo, una decisión tomada sobre X tema, pero llaman a los ciudadanos para que participen de cierta actividad y les validen a las instituciones la que ya ellos quieren hacer. Entonces ahí les meten el cuento de por qué es necesario y todo, y que mire, les parece bien, qué dicha, entonces vamos a hacerlo. Pero ya en realidad todas las decisiones estaban tomadas. Entonces es más bien como una manipulación. O si no, a veces te llaman porque, claro, las instituciones dicen, sí, la gente está molesta, vamos a llamarla, y entonces eso se le llaman terapia. El segundo nivel le llaman la catarsis. Entonces van, ¿verdad? Van los ciudadanos a un evento, pero es para que se quejen, para que saquen todo el estrés, todas las quejas, pero después del evento todo va a seguir igual. Simplemente lograron hacer la catarsis. Y el cuarto tipo de participación es cuando te llaman para informarte que hicimos esto, lo otro, pero no hay realmente una comunicación en doble vía. Es simplemente suministrar cierta información para que la gente sepa por dónde anda la institución, qué quiere hacer, etc. Hay un cuarto tipo de participación que le llaman la consulta. Y lo hemos visto, ¿verdad? Vamos a consultar sobre tal proyecto de decreto. Vamos a consultar sobre X aspecto, un documento, para que nos ayuden a enriquecerlo. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces los ciudadanos van, asisten, ¿verdad? Y cuesta mucho a veces que asistan los ciudadanos, porque los ponen en unos horarios que la gente está trabajando. Pero bueno, se hace el esfuerzo por ir, ¿y qué pasa? Que a veces los ciudadanos participan, dan sus aportes, etcétera, y luego no reciben ningún tipo de retroalimentación. Simplemente era para decir, se cumplió el requisito de la consulta, pero ni siquiera se levantó un expediente, nunca se dijo por qué les parecían bien o parecían mal los aportes de la ciudadanía, y todo eso lo que hace es enfriar a la gente y sentir de que están siendo ninguneados, llaman algunos. Y luego, pues hay otro nivel que es el de incidencia.
que es un nivel superior a la consulta en el sentido de que de alguna manera alguito de lo que se propone como que ya empieza a ser parte, digamos. El siguiente nivel es el de la co-construcción, cuando que es, por ejemplo, lo que propugna el gobierno abierto, el que las instituciones, junto con la ciudadanía, se sienten juntos y vayan viendo qué proyectos pueden hacer juntos, ¿verdad? Qué objetivos, etcétera. Y juntos van avanzando en eso, ¿verdad? No uno por un lado y otro por el otro. Entonces, desde la misma planificación, la ejecución, todo va en co-construcción. Hay otro nivel superior que es cuando incluso a la ciudadanía se le delega para que tome toda responsabilidad, eso sí, sobre X tema o sobre X proyecto. Es lo que se llama delegación de poder, digamos, acotada, ¿verdad? A cierto tema. Y el nivel superior es el que cuando el ciudadano tiene el dominio, tiene el control, realmente se considera el soberano, domina la agenda pública, es escuchado, está realmente como igual, de tú a tú, con la institucionalidad. Muchos de las diferencias que pueden haber en cuanto a las modalidades de rendición de cuentas justamente viene porque si estamos en un nivel de participación, digamos, de los más bajos, pues también los niveles de rendición de cuentas van a ser muy bajos. Y si estamos en los más altos, pues los niveles de rendición de cuentas y los mecanismos de rendición de cuentas van a ser mucho más elevados. Normalmente todo eso también depende de la asimetría de la distribución del poder y de la asimetría del acceso a la información. Y vamos a ver mucho sobre ese tema, digamos, ya para finalizar nuestra participación. Finalmente, bueno, no finalmente, sino el sexto tema que quería tocar es el tema de cómo es el proceso de rendición de cuentas según la teoría. Bueno, si ustedes revisan la literatura, el proceso de rendición de cuentas siempre lo explican como en 3 etapas. Una primera etapa es la información. Ok, hay data, hay hechos, hay documentos, hay cosas, digamos, registros. Eso es como lo primero, le llaman a la información la liquidez de la rendición de cuentas, ¿verdad? Sin información no hay rendición de cuentas, es lo primero. En la segunda etapa, dicen los teóricos, es la explicación. Ok, ya vimos tales cuentas, digamos unos estados financieros, vimos unos estados de resultados de la ejecución física, de hasta dónde está avanzando una carretera, o ciertas metas que se dice que se están cumpliendo, ciertos indicadores. Entonces la gente tiene, digamos, dudas, preguntas, pueden ser preguntas muy interesantes, muy incómodas para el funcionario. ¿Y qué le toca al funcionario? Explicar por qué hizo esto, no hizo lo otro, qué fue lo que sucedió. Y dependiendo, y esa es la tercera parte del proceso, dependiendo de si esas explicaciones se consideran o no satisfactorias, viene para los teóricos el tercer momento, que es la sanción, ¿verdad? El que si fue satisfactorio, pues no pasa nada, ¿verdad? Una palmadita, ¿verdad? Pero bueno, hizo lo que tenía que hacer, y si no, pues se dice que debería recibir algún tipo de represalia, algún tipo de reprimenda por no cumplir, no dar una rendición de cuentas satisfactoria el funcionario. El Poder Judicial mexicano tiene también un esquema muy similar. Empieza con la información, pero después de la información ellos ponen el diálogo. Y me parece que es más claro esto, ¿verdad? No se trata como de enfrentar a la ciudadanía con los funcionarios, sino entrar en un diálogo, para poder entresacar realmente las preocupaciones mutuas, etc. Y al final, el tercer momento del Poder Judicial mexicano, de la rendición de cuentas, le llaman la responsabilidad. Y la responsabilidad en 2 sentidos, no solamente el de la sanción, que sí lo tiene, sino también la responsabilidad que asume la institución después de este diálogo de introducir mejoras. De decir, sí, mira, esta vez no tomamos esto en cuenta, pero la próxima vez sí lo vamos a tomar en cuenta. Sí, mira, sobre esto, vamos a darte todavía más información o vamos a ver de qué manera las cosas se hacen mejor. Entonces los ciudadanos también sienten que justamente hay esa retroalimentación y se ve esa voluntad, esa actitud, digamos, esa buena actitud de avanzar en este proceso de rendición de cuentas. Ahora, yo les quiero decir algo.
En mi experiencia, lo que yo he visto de qué es lo que hace la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas, sí, digamos, coincide con esos dos esquemas, el teórico y el del Poder Judicial mexicano, en que todo arranca con la información, efectivamente. Y ahí arranca y ahí termina, porque muchas veces los esfuerzos ciudadanos por la rendición de cuentas, el primer gran obstáculo que tienen que superar es el que no tienen acceso a información. Un acceso que sea oportuno, información de calidad, información actualizada, información completa, información confiable. Y entonces muchas veces ante eso cuesta muchísimo seguir adelante con el ejercicio de rendición de cuentas porque la información cuesta mucho que se ofrezca. Entonces, a veces los ciudadanos tienen que pedirlo por escrito, hay personas que van, no les quieren recibir la nota, o les dan la información, pero solo parcialmente, o se la dan desactualizada, o no es confiable, se contradice. Entonces, todo arranca ya en la práctica con el tema de la información, el acceso a la información, y ni qué decir preguntas, ¿verdad? Que se puede enviar algunas preguntas, pues no las contestan a medias. Entonces, realmente el proceso de rendición de cuentas para el ciudadano es como un proceso de investigación, ¿verdad? Como hacer una tesis. Y resulta que la información no está disponible, entonces vean qué delicado. Pero bueno, digamos que al final la ciudadanía logra obtener la información después de muchos esfuerzos, a veces hasta hay que ir a la sala constitucional, etcétera, para que a través de un recurso de amparo contesten un derecho de petición o un derecho de acceso a información que no han querido darla. Entonces viene la etapa que se llama ya sea el monitoreo o la auditoría social. El monitoreo es en tiempo real, por eso es muy bueno y vamos a ver una experiencia que hace poco hubo sobre eso, o la auditoría social que es más a posteriori, cuando ya hay una conducta, cuando ya hay una actuación, pues, ¿verdad? La auditoría siempre es más bien como a posteriori, pero es una auditoría hecha por los ciudadanos. Luego de revisar todo eso, de revisar la información, hacer el monitoreo, hacer la auditoría, hay una serie de hallazgos. Y entonces viene el tercer momento que son espacios de diálogo. ¿Con quiénes? Entre los ciudadanos y la institución que está siendo estudiada en los temas que son de interés de la ciudadanía. Y puede ser también espacios de dar cuenta pública, porque no se trata de presentar un informe, es que ese informe no solamente debe estar presentado por escrito, es que debería, digamos, oralmente, ¿verdad? Ante un auditorio, explicar ese informe y que la gente pueda preguntar y que la gente pueda cuestionar, etcétera, y no simplemente mandar una cosa por escrito o en digital, etcétera. Y finalmente, el tema de la responsabilidad, como lo enfoca el Poder Judicial mexicano, ¿verdad? En donde a partir de este diálogo, de esta rendición de cuentas públicas, se sacan lecciones y se sacan aprendizajes para mejorar. Y si no, pues y puede llegar incluso a la sanción si son conductas muy graves o muy reiteradas de que las cuentas no son satisfactorias. Bueno, y pasamos ya al penúltimo tema, que es el marco constitucional costarricense. Bueno, aquí hay dos momentos importantes de una reforma que hubo en este siglo, una en el 2001, que fue la reforma de depositarios de la autoridad, ¿verdad? Pero se le adicionó lo siguiente. Se adicionó que la administración pública en sentido amplio estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. Y que será la ley la que señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere un sistema que cubra todas las instituciones públicas. Eso fue en el año 2011, porque la rendición de que se dé resultados, no que nos hable del
proceso y los esfuerzos y lo que queremos ver mejores servicios, que queremos ver que se quiten las listas de espera en licencias, en RITEVE, en la cuestión de salud, citas, etcétera. Resultados es lo que dice la Constitución y lo que queremos los ciudadanos. Y también, en función de esos resultados, que esté también la rendición de cuentas sobre si son o no satisfactorios los mismos. Y luego, en el año 2003, hay una segunda reforma, en este caso, al artículo 9 de la Constitución, en donde dice, ese artículo decía antes que el gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable. Se le agregó el calificativo de participativo, es decir, tenemos nosotros en Costa Rica no solamente una democracia representativa, sino que desde hace casi 20 años, porque en julio del otro año se cumplen 20 años de esta reforma, ya está en la Constitución lo que conocemos y les he venido hablando de la democracia participativa. Y cómo el gobierno lo ejerce ya no solamente los 3 poderes, sino también dice ese artículo en la reforma, el pueblo. El pueblo. Lo que pasa es que, claro, uno siente que el pueblo, o sea, que eso no ha tenido un desarrollo adecuado, porque la verdad es que el pueblo muchas veces se siente prisionero de las decisiones de la institucionalidad pública. Y entonces te dicen, no, es que la ley dice tal cosa, el Ejecutivo hizo tal cosa, la Sala Constitucional hizo tal cosa, y entonces no hay mecanismos claros para que el pueblo realmente mande, para que el pueblo gobierne, y si es necesario revertir decisiones de alguno de los poderes, pues que lo pueda hacer el pueblo, digamos, porque considera que son decisiones mejor razonadas, más justas, que convienen al bien común, y no que conceden privilegios, que conceden beneficios desmedidos a ciertos grupos, y eso va en bien de particular o de grupos, pero no en bien de toda la sociedad, ¿verdad? Muy bien. Este artículo, esos artículos constitucionales tuvieron cierto desarrollo. Por ejemplo, en la Ley de Administración Pública del año 2001. O por ejemplo también en los informes de fin de gestión que la Ley General de Control Interno del 2002 dice que cuando cualquier jerarca o cualquier jefe abandona la función porque se renuncia, porque renuncia, porque se jubila, porque lo destituyen, tiene que dejar un informe con ciertas características que ha definido la Contraloría de qué es lo que fue su gestión para que se pueda revisar ese informe por alguna instancia o la ciudadanía, y también para que el que entre nuevo sepa en qué condiciones dejó el puesto, qué cosas dejó pendientes, qué cosas se hicieron bien, qué cosas hay que darles continuidad, etc. Y finalmente, en el año 2004, cuando se aprobó la ley 8422, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, también se creó el deber de probidad en el artículo 3. Es un deber muy amplio, pero habla ese deber de que también le corresponde a todo funcionario público rendir cuentas en forma satisfactoria, o sea, no de cualquier manera, ¿verdad? Sino que sea una forma satisfactoria para que entonces se considere que se está haciendo una persona proba en el ejercicio de la función pública. Y bueno, hay también otras 3 leyes que se aprobaron más recientemente. Hay una que se llama Ley para perfeccionar la rendición de cuentas, que es la 9398 del 2016, que dice que todos los rectores, los ministros rectores y todos los jerarcas de la administración pública cada año deben rendir a la Asamblea Legislativa un informe con ciertas características que viene detallado en la ley, y que incluso el plenario legislativo puede exigirle a esos jerarcas o a esos ministros rectores el que vayan a presentar ese informe. Eso nunca ha ocurrido. En realidad esos son informes que se entregan y hasta donde yo sé nadie los revisa, y hasta donde yo sé nunca un jerarca ha sido llamado a que explique esos informes, ¿verdad? Ahora los llaman, por ejemplo, para que expliquen el presupuesto, pero curiosamente no los llaman para que explique esto con los recursos que se le dieron para ese presupuesto cuando presenta ese informe o memoria de rendición de cuentas. Y hay un artículo, el 5º de esa ley, que habla de que también las instituciones están obligadas a promover mecanismos participativos. Bueno, oigan qué importante. ¿Para qué? No solamente dice la ley para dar a conocer esos informes que se presentan todos los años a la Asamblea Legislativa, para darlo a conocer a la ciudadanía, sino también para que escuchen a la ciudadanía. Vean, estoy seguro
que ese artículo no se ha estrenado nunca. No conozco ninguna institución que realmente haya promovido esos mecanismos participativos para ir, convocar a la ciudadanía, explicarles esa rendición de cuentas, dar la rendición de cuentas y escuchar a la ciudadanía sobre lo que fue la gestión de una institución. Y finalmente, hay unas leyes, la 9432 y la 9471, ambas del año 2017, que obliga a que el Consejo de Gobierno se movilice. Por la primera ley tiene que ir siempre a Punta Arenas el 30 de septiembre de cada año. Y por la segunda ley tiene que ir a Limón el 31 de agosto de todos los años a dar una rendición de cuentas de frente a la ciudadanía, ¿verdad? Y ustedes han visto, ¿verdad? A veces, y últimamente también está acompañando la Asamblea Legislativa. ¿Quién quita y más adelante vaya también el Poder Judicial, ¿verdad? O quién quita vaya a otras instituciones y aprovechen de que fue el Consejo de Gobierno, pues entonces vamos las demás instituciones para rendirle cuentas a esas comunidades. Y por ahí hay también un acuerdo ejecutivo del 2015, el 039, que habla de la Mesa de Trabajo de Guanacaste y más o menos va por esos mismos términos. Bueno, ya me quedan solo 2 puntos. Disculpen, la presentación va a quedar para ustedes, digamos, ahí en la página o los que estén interesados, me imagino que el CICAP los puede contactar para que puedan ver todo esto que les estoy diciendo, que lamentablemente por tener que contactar con el celular no he podido pues ver, que ustedes puedan ver la presentación. Experiencias de rendición de cuentas provocadas o de iniciativa de la ciudadanía. Hay varias. Yo les conté la gala rendición de cuentas que hace Territorios Seguros todos los años, ¿verdad? Que siempre lo había hecho en Pocosí, en Guapiles, y hace un par de años lo hizo a nivel nacional en el Colegio de Abogados. Hay también otra experiencia muy interesante, digamos, de monitoreo, como les decía antes, ¿verdad? De ciudadano, que fue el índice de transparencia e información del que eso fue una iniciativa tanto de Territorios Seguros como del Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal y de la red de evaluación, ¿verdad? Esos 3 se pusieron de acuerdo para tratar de que realmente hubiera transparencia en ese beneficio que se dio durante la pandemia por parte de la anterior administración. Y eso llevó a esfuerzos incluso para que se ampliara un portal que tiene Mideplan que se llama Rendir Cuentas, con otra información adicional que se le pidió a Mideplan que pusiera ahí en ese portal. También hay esfuerzos como una comisión de transparencia de Hacienda Digital, en donde con motivo del proyecto de Hacienda Digital, ¿verdad? Todo este crédito que hay con el BID por 160 millones, no sé cuánto, pues entonces hay funcionarios de Hacienda junto con funcionarios de sociedad civil, empresa privada, etcétera, ciudadanos participando en esa comisión por la transparencia del uso de tantos millones en fondos públicos. Ahí está también el índice de participación ciudadana que hizo Territorios Seguros. Hay un esfuerzo teórico que se aplicó a una municipalidad, pero que no ha podido dársele seguimiento al tema, pero es muy interesante. Y hay unos talleres o cursos que da el Instituto de Derechos Humanos junto con Costa Rica Íntegra sobre auditorías sociales. Esto, entre otros esfuerzos, yo estoy señalando solamente algunos. Y bueno, ya para terminar, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las carencias? ¿Qué son las cosas que hay que fortalecer para que haya una rendición de cuentas verdadera en un paradigma, un modelo de democracia participativa? Bueno, lo primero es la apertura de las autoridades y los funcionarios a dar acceso a la información. Lastimosamente, Costa Rica es de los pocos países que no tienen una ley de acceso a la información y esa auditoría y esa rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. Y que entonces los funcionarios también se quiten el miedo. Eso hace falta también, que se abran y que se quiten el miedo a dialogar con la ciudadanía, a rendirle cuentas a la ciudadanía. Yo creo que estos temas que hemos visto, ¿verdad? Estas teorías, estos enfoques, estos conceptos, este desarrollo debería ser objeto de estudio tanto por los funcionarios públicos como por los ciudadanos, para que estén más conscientes de sus derechos y de sus obligaciones. En tercer lugar, faltan abrir muchos espacios de diálogo, muchos espacios para hacer preguntas, para hacer balances sobre los avances, los logros, las deficiencias, para mejorar.
En cuarto lugar, faltan que las instituciones públicas hagan esfuerzos por dictar políticas institucionales de acceso a información, de participación ciudadana y de rendición de cuentas. En esto yo alabo al Poder Judicial de Costa Rica, que tiene una política de participación ciudadana, ¿verdad? Instituciones que tienen también políticas de acceso a la información, y todo esto ojalá se generalizara. Esto no necesita una ley, solo necesita la voluntad de las instituciones de abrirse a la ciudadanía, de abrirse a la rendición de cuentas, etcétera. En quinto lugar, cada vez se requiere más formación para desarrollar capacidades ciudadanas en estas materias, ¿verdad? Para hacer una incidencia efectiva, porque lo que pasa es que muchas veces las personas, los ciudadanos, no saben cómo ser propositivos, cómo ser constructivos. Uno lo que ve mucho, sobre todo en redes, es gente quejándose, es gente ofendiendo, es gente haciendo bullying, es gente criticando, pero cuesta mucho que propongan, cuesta mucho que guarden los debidos respetos, cuesta mucho que de verdad traten de ser constructivos, ¿verdad? Entonces, me parece que hay que hacer ese gran esfuerzo por formar a la ciudadanía en estos temas. Y como número 6, de parte de la institucionalidad, cada vez que convoque a la ciudadanía, guardarle respeto, ¿verdad? Si hubo una convocatoria, decirle a la gente qué pasó con lo que ahí se dijo, qué continuidad se le va a dar o por qué no se le va a dar continuidad. Si hay una consulta, bueno, ¿qué se tomó en cuenta? ¿Qué no? ¿Por qué? Porque de lo contrario la gente se resfría. Y las instituciones y los funcionarios dicen, es que los ciudadanos no participan, es que cuesta mucho. Sí, pero con todo esto que hemos comentado, que muchas veces todas estas actividades se hacen en horarios laborales de las personas y que los que participan también a veces sucede que son ninguneados, pues lo que pasa es que la gente se resfría y todo esto pues genera problemas, digamos, que sigan afectando la calidad de la democracia y por eso es que tenemos, digamos, el malestar con la democracia que hoy experimentamos mientras no tengamos cambios de este tipo. Bueno, hasta aquí termino y muchísimas gracias. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias a don Jimmy. Como dijo, empezamos con el espacio de preguntas. Si gustan, levanten la mano. Okay. Tenemos a Yamilet, entonces si gusta puede dirigir su pregunta. Gracias, don Jimmy. Bueno, trabajamos en la misma institución y gracias a Dios. Viera que me decía un profesor de Derecho cuando estaba yo estudiando Derecho, tuve que dejarlo, que este país lo hicieron abogados, porque hay leyes para todo. ¿Cuál es el problema? Que no se cumplen, no hay una ley que haga cumplir las mismas leyes, ¿verdad? ¿Y qué problema? Porque en las mismas instituciones de uno, la información no es llegada. Usted pide información en ciertos lugares y más bien usted es como enemigo de ese lugar. Recuerdo una vez estaba dando clases con la municipalidad de Nicoya y Santa Cruz a los auditores y me decían, nosotros denunciamos. ¿Y qué es lo que nos hacen? Nos estancan. Y uno fue despedido porque denuncian cosas irregularidades, esas mismas rendición de cuentas. A veces nosotros, yo soy de las que pienso que nos quejamos. Qué lindo es quejarse de todo, pero ¿qué aportamos? Como decía usted, ¿por qué no denunciamos? ¿Por qué no quedamos callados? Si a mí me molesta algo, ¿por qué llegamos a aceptar las cosas? No, yo soy una que en una mesa de diálogo se arregla todo. Yo no soy de ir a las calles ni nada de eso, yo no voy de acuerdo con eso. Pero nos dejamos que sigan pasando situaciones en la institución donde nosotros trabajamos a nivel nacional. Yo comentaba, bueno, gracias a Dios he podido participar casi que en todas las charlas que ha tenido el CICAP. He aprendido mucho, me ha servido mucho. Pero yo les comentaba que yo fui parte de la unión, de la unidad de coordinación que trabajó en la UNED con el Banco Mundial. Y ahí había que darle cuentas a todo el mundo, que el banco, que la Universidad de Salamanca, que la auditoría interna, que la externa, que la Asamblea Legislativa.
Y todo fue muy transparente. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no puede seguir ese mecanismo en la institución donde uno trabaja y a nivel país? ¿Verdad? Porque usted llega y pide o hace una denuncia, yo digo, ¿cuántas denuncias hay en la Contraloría y quién? ¿Me escuchan? Ahorita sí, pero usted me escucha a mí. Sí, muchas gracias. Ya le comprendí. Muchas gracias. Sí, sí. No, Entonces, esa es mi pregunta, digamos, ¿qué puede uno como ciudadano, verdad? ¿Cómo hace uno para alzar la voz? Solamente, muchas gracias, don Jim. gracias. No sé, decime si contesto uno a una o nos esperamos. No, sería una a una, por favor. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Yamilet. Bueno, en primer lugar, usted me recordó un colega que una vez le preguntaron sobre este tema de acceso a información, que cuando quería pedir cierta información, entonces como que molestaba y le decían, ¿y usted para qué quiere eso? Y lo ven como si fuera un vino o como si fuera un intruso, un enemigo, dijo usted, ¿verdad? Y él decía, dígame una cosa, usted no comprende lo que es un derecho. Es como que alguien vaya a pedir el derecho a la educación y le pregunten, ¿usted para qué quiere educarse? O la salud, ¿y usted para qué quiere tener salud? Pues lo mismo. El tener información de interés público, uno no tiene que decir para qué lo quiera, eso es un derecho. Y también la jurisprudencia de la Sala Constitucional lo ha dicho. Nunca hay que preguntarle a un ciudadano, ¿y usted para qué quiere eso? Como que el funcionario es el que decide si la persona tiene o no, digamos, de acuerdo a su interés, la posibilidad de acceder a la información. Al contrario, si es un derecho, mi obligación como funcionario es proporcionarlo. Ahora, sobre el tema de la denuncia, tiene usted razón. Los instrumentos internacionales han dicho que hay que intentar ir más allá, por ejemplo, lo que tiene Costa Rica. Costa Rica lo que es la protección de la identidad del denunciante, pero no tiene mecanismos como la protección frente a represalias de un superior o de una institución, ¿verdad? Que a veces lo trasladan, como dijo usted, lo ahí, lo estancaban. Entonces sí, hay que avanzar en legislación para que las personas no tengan miedo a estas represalias y puedan tener medidas cautelares, etcétera, para que entonces la denuncia, lejos de desincentivarse, más bien se incentive. Nos falta mucho en esta materia para dar protección más amplia, tanto al denunciante, pero piensen también que familiares, la esposa trabaje ahí, en instituciones grandes, ¿verdad? Entonces pueden perseguir a otras personas, ¿verdad? Sí, no solamente el denunciante, habría que ampliarlo. Y en tercer lugar, creo que usted se refería a qué podemos hacer con esa actitud de simplemente estar criticando y no estar proponiendo. Bueno, pues ahí realmente ese es el gran reto que tenemos, porque eso es lo que más abunda, y sobre todo en redes sociales. Es una lástima, pero ahí lo que pasa es que nuestra educación cívica, desde la escuela, desde el colegio, en las universidades, creo que hay que reforzarla muchísimo, desde los hogares, ¿verdad? Pero eso no se va a solucionar a corto plazo. Los procesos educativos son procesos que sabemos que nos llevan mucho tiempo, pero hay que empezarlos ya. Y eso es lo que uno quisiera, que eso estuviera empezando ya, para entonces tener cambios de aquí a 15, 20 años. Muchas gracias por la pregunta, Yamilet. Gracias a usted. Ahora continuamos con Teresa Gabriela Morales. Gracias, buenas noches. Don Jimmy, ¿me escuchan? Sí. 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 Correcto, gracias. Yo quería hacerle, o más que pregunta, como un comentario, a ver qué opina usted. A veces yo considero que más bien como que hasta ahorita es que se está dando más este tema de la ola de rendición de cuentas, ¿verdad? Digamos aquí en el país, por decirlo así. Porque me parece a mí que a veces esa no ha sido como una cultura que se ha manejado, digamos, como los ciudadanos, ¿verdad? No es algo como que el ciudadano mucho no exige o no se interesa, tal vez por situaciones de gobiernos anteriores pierden mucho la fe, pierden mucho el civismo, muchas cosas, entonces
tal vez hay una idea general de que hay, siempre roban o siempre hacen cosas, entonces ¿para qué preguntar si sabemos que no hacen nada? No sé, como una mentalidad sí hay mucho. Y a veces también me pregunto yo si hay voluntad política, porque tal vez a veces se puede mencionar que no hay mecanismos para llegarle más a los ciudadanos por presupuestos, por decirlo así, pero también me parece a mí que también debería haber un poquito más de voluntad política para llegarle más a las personas. Yo una vez estuve viendo un video de una rendición de cuentas que se hizo en Colombia y me llamaba muchísimo la atención porque ellos hacían mesas de diálogo con los ciudadanos, hacían ferias, así como uno los ve, digamos en San José, ferias para emprendedores o así, hacían ferias para comunicar el avance de los proyectos. Incluso habían proyectos que ellos ponían a la ciudadanía a escoger, digamos, municipalidades que ponían a escoger, bueno, el área tiene estas necesidades, de estos 5 proyectos, ¿cuáles están los ciudadanos interesados en que se ejecuten? Entonces, por mayoría de votos escogían y les daban continuidad y habían mesas de diálogo para ir comunicando los avances, ¿verdad? Entonces, yo digo que a veces es como una cultura que tal vez no se ha implementado mucho acá o no se ha dado mucho a conocer, pero ahorita veo que hay como más movimiento en estos temas, incluso a nivel de prensa, ¿verdad? Entonces, la pregunta mía más que todo, o el comentario sería eso, ¿será que también hay falta de voluntad política realmente de brindar información? Porque a veces, como dicen, a veces no se informa mucho para que la gente no pregunte mucho, ¿verdad? Entonces, no sé, en base a su experiencia, si usted cree que también hay una falta ahí de voluntad política para estos temas de rendición de cuentas. Sí, bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Yo coincido con usted en que hay países con muchos más avances en esos temas. Colombia es un buen ejemplo. Con esto que usted nos explicó de las ferias de rendición de cuentas, hay manuales de rendición de cuentas, o sea, están mucho más estructurados esos mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. Nosotros, yo creo que usted tiene razón, por lo menos yo coincido con usted en que este es un tema de voluntad política, de voluntad institucional, de voluntad de los funcionarios. No se necesita una ley, no se necesita un reglamento, no se necesita nada para hacer esto más que voluntad, ¿verdad? Empezar a dar capacitación, tener reglas claras para que cada institución sepa qué información puede dar, qué no puede dar, ponerla en el sitio web, no esperar a que la gente la pida. Hay muchísimo lo que se puede hacer. Y bueno, como yo les decía al inicio, usted hablaba de una ola o que no hay una cultura de rendición de cuentas. Yo les decía al inicio que la rendición de cuentas depende de la confianza. Es decir, mientras en Costa Rica las instituciones funcionaron bien, entonces la gente tenía confianza en sus gobernantes, tenía confianza en el desempeño de cada institución, el Ministerio de Educación, el que fuera, y entonces la gente no se mete. O sea, la gente sigue con sus actividades particulares, etcétera. Pero con todo lo que ha venido ocurriendo desde hace por lo menos 20, 25 años, las personas ya ahora entienden de que sí tienen que participar mucho más, involucrarse mucho más para ordenar lo que está mal, las ineficiencias y las corruptelas que hay en el sector público. Y por eso es que ahora sí usted ve mucho más conferencias, mucho más esfuerzos, etcétera, porque de verdad la gente está necesitando y está urgida de ver qué hace para arreglar todo este estado de cosas, ¿verdad? Y entonces es muy bueno esos espacios porque nos permiten compartir todas esas experiencias y que esta ola, como dice usted, siga creciendo y se convierta ojalá en un tsunami, el tsunami de la cultura de rendición de cuentas y que ya quede, como dice usted, ya en nuestro ADN y no dependa si los funcionarios hacen bien o mal su trabajo, sino que sea algo más cotidiano, más natural en nuestra, digamos, sociedad costarricense. Muchas gracias, Teresa. Y ahora continuamos con Jessica, si gusta puede dirigir su pregunta. Sí, buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo quería nada más enfatizar en el tema de, digamos, de las denuncias. Es que es un tema bien complejo en las instituciones, ¿verdad? A veces ni siquiera se sabe a dónde se puede ir a denunciar. No se tiene idea, nadie sabe nada. En ese sentido, bueno, yo no sé, la verdad, si la Contraloría fiscaliza de alguna forma
esos procesos, esos mecanismos donde la gente puede ir a denunciar, porque realmente a veces creo como que son como casi que escondidos, ¿verdad? Casi que tiene que eso, ir uno a averiguar por aquí, por allá, cómo es que uno puede denunciar cuando debiera ser procesos muy expeditos. Inclusive cuando uno va, no sé, a un sistema de salud, lo mandan que Contraloría de Servicios, vea, el tiempo que uno tiene que invertir en poder denunciar algo es muy difícil, porque inclusive muchas cosas ahora se hacen por correos electrónicos, pero al final, si no le contestan, no le contestaron, y uno debería tener que invertir tiempo, que está uno en el tema laboral, tendría uno que sacar vacaciones para ir a continuar con procesos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va esto de amarrado con la rendición de cuentas? Porque realmente las instituciones debieran tener esa apertura, ¿verdad? De poder tener esa mentalidad de que cualquier denuncia, cualquier observación o algo, pues puede ser para mejora de algún tema, pero es como una negación, ¿verdad? A estos temas. Eso, digamos, a mí me preocupa y lo veo mucho. Sí, muchas gracias, Jessica. Bueno, sobre el tema, tiene usted mucha razón, que falta más información sobre dónde poner denuncias y etcétera. Hay cosas, por ejemplo, eso que dijo usted de las Contralorías de Servicio. Las Contralorías de Servicio en realidad son para escuchar quejas y sugerencias respecto a el trato que reciben los ciudadanos o el mal servicio, ¿verdad? No temas, por ejemplo, de irregularidades o de corruptelas. Eso más bien es un tema para ser denunciado, dependiendo si es algo que puede rayar en un delito, pues habrá que ir al Poder Judicial, ¿verdad? A la OIJ, eso se encarga el Ministerio Público. Y cuando son cosas de irregularidades administrativas, pues ahí hay que ver, ¿verdad? ¿De qué temas tratan? Porque hay algunas denuncias que las puede atender directamente una institución, por ejemplo, la auditoría interna, ¿verdad? Si uno desconfía de la administración, pues podría ser la auditoría interna, o si son cosas de Hacienda Pública, le toca a la Contraloría General de la República, o si no son temas de Hacienda Pública, pues le toca a la Procuraduría de la Ética. Yo creo que son instituciones que hacen una buena función. Hay también un tema sobre la calidad de la denuncia. A veces se denuncian cosas, pero son muy imprecisas, faltan. Yo tengo una sugerencia que una vez escuché de una persona que sabe de estos temas. Dice que si alguien, digamos, quisiera hacer un buen ejercicio de este derecho a la denuncia, una cosa que puede hacer es inventarse un correo electrónico y un seudónimo. Entonces, cuando pone la denuncia, lo hace en forma anónima, usando el seudónimo, por ejemplo, y pone ese correo, que es un correo que lo va a usar solamente para recibir algo sobre eso, y lo pone en la denuncia como un medio de notificación. ¿Para qué? Para que si, por ejemplo, usted denunció alguna situación y la institución no entiende su denuncia o no sabe si usted tiene más información que aportar, puede entonces localizarla y decirle, mire, es que tengo unas dudas. Y entonces a través del correo y del seudónimo pueden seguir en ese diálogo para ver cómo está el asunto, e inclusive usted puede recibir explicaciones. Porque a veces la gente, por no involucrarse, mete denuncias anónimas, pero de ahí, como son anónimas, entonces no pone ni para notificaciones ni nada, y entonces se complica, porque a lo mejor cosas que la persona sabe, que el denunciante sabe, y no sabe que eso es importante indicarlo, no lo pone en la denuncia, y eso no ayuda a los procesos de investigación y para ver si realmente hay asidero en lo que está denunciando o no. Entonces creo que hay mucho por hacer también en esos temas de información, a dónde se ponen las denuncias, y también en el procedimiento para hacerlo, y también en lo que les decía antes de cómo mejorar esa calidad de las denuncias para que lleguen a algo, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta o algún comentario? Ok, don Guillermo Celedón. Muchas gracias. Buenas noches a Jimmy y a todos los participantes esta noche.
Una pregunta, Jimmy, muy concreta. Has hecho un recorrido muy sucinto, pero muy bueno sobre el marco jurídico que obliga a la rendición de cuentas. Y pregunto yo, ¿ese marco jurídico será ya lo suficiente o le hará falta algo para que se dé esa parte que también aportaste, que es muy valiosa, que es el tema del diálogo, ¿verdad? Del debate alrededor de la rendición de cuentas? ¿Será que se nos está, como dicen los abogados, invirtiendo la carga de la prueba a la ciudadanía y más bien no exigimos o no demandamos que esos elementos que ya mencionaste de la ley, que se obligan a los debates y a los diálogos, no lo estamos exigiendo, o es que la ley explícitamente no obliga a los funcionarios a esta rendición de cuentas y se van por la mínima, que es colgar los informes en los sitios web y allá que vean a ver los ciudadanos qué hacen con esa información? ¿Es en nosotros donde recae la carga de la prueba o es que la ley no obliga del todo a los funcionarios a esa rendición de cuentas? ¿Qué opinas sobre esto? No, muchas gracias por la pregunta, don Guillermo. Miren, me recordó la primera participación, la de doña Yamilet, que le decían algunos que es que este país fue construido por abogados y que entonces tenemos más de 10.000 leyes, más de 40.000 decretos y reglamentos, y que resulta que no se cumple, la mayoría de eso no se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Que en este país nos hemos acostumbrado que cuando algo no funciona, decimos, es que hay que hacer una ley. Entonces, se pone un grupo de personas o diputados, el que sea, por el viacrucis del proceso legislativo para ver si logra ¿verdad?, aprobar una ley, y en ese proceso puede que la ley no se apruebe, o puede que para que se apruebe tienen que empezar a quitarle cosas, empiezan a cortarla, y entonces o quedan vacíos, quedan defectos. Digamos que se apruebe la ley, y una vez aprobada la ley, echa la trampa, porque entonces empiezan a decir, no, pero es que salió mala la ley. Y entonces entramos en un círculo de que es que las cosas no funcionan, hagamos una ley. Después de 5 o 6 años logramos la ley y dicen, no, pero es que esa ley todavía le falta, y no hacemos lo que tenemos que hacer. Yo les aseguro que, salvo en cuanto a la ley de acceso a la información, ¿verdad? Eso sí estoy totalmente de acuerdo, que el país está en deuda. Pero si aparte de esa ley, todo el resto se resuelve, como acaba de decir una compañera, con las leyes que ya están y con voluntad política, ¿verdad? Con voluntad política y con activismo ciudadano. Porque para hacer diálogos, para hacer todos esos mecanismos, lo único que se necesita es la voluntad de hacerlo. No se necesita nada más. Yo, por ejemplo, me llama la atención, por decirles un punto, ¿verdad? Yo veo que, digamos, viendo recientemente lo que hace, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que visita comunidades, ¿verdad? Va no sé si a San Carlos, a Guanacaste, a Punta Arenas, a Limón, y los funcionarios se reúnen con diferentes comunidades y personas y grupos que están interesados en diferentes temas, y dice, sí, dentro de 4 meses esto, lo otro, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿por qué no se ensayan mecanismos como para institucionalizar más eso, ¿verdad? Por ejemplo, número 1, que todos esos acuerdos los pongan en la página web de Casa Presidencial para saber qué fue lo que se quedó en cada lugar, ¿verdad? Que se visitó, en qué quedó de hacer el Instituto de la Mujer, el INAMO, o el INDER, o lo que quedó de hacer con las municipalidades, o qué quedaron de hacer con el Ministerio de, no sé, el MOP, el que fuera, ¿verdad? Y lo mismo en tiempo real, los ciudadanos puedan ver si hay avances. No hay que esperarse 4 meses para que vuelva todo el tren ministerial y los diputados y el que quiera ir a las provincias o a donde vayan, ¿verdad? A los pueblos, no hay que esperarse 4, 5, 6 meses para ver avances. Si hubiera una voluntad de verdad de hacerlo en diálogo y en participación y todo, eso estaría en tiempo real, usted poniendo qué es lo que está avanzando. Y los ciudadanos podrían ir a darle un seguimiento. Y cuando ya llegan allá, de nuevo a Guanacaste, manejan la información, puede ver las carpetas con los documentos, y entonces ahí sí, sin asimetrías de información, puede haber un diálogo de tú a tú, de igual a igual, entre el ciudadano y el funcionario, porque ya inclusive el mismo ciudadano sabe que tal cosa no se pudo hacer porque no se aprobó a tiempo el presupuesto, o porque pasó tal otra cosa, y entonces el funcionario tuvo que ponerle atención a otra cosa. No sé si me comprendes. Entonces, para todo eso no se necesitan leyes, se necesita nada más ponerle un poco de cabeza y un poco de voluntad
para que de verdad se empodere la ciudadanía y entonces estemos dentro de esa escalera que les decía yo de la participación ciudadana en niveles cada vez más avanzados y no en los 3 primeros escalones que son de no participación según la especialista. Perfecto, por eso quise utilizar esa fórmula jurídica que se invierte la carga de la prueba hacia la ciudadanía. Tenemos que ser más activos en demandar estas cosas, pues para que las autoridades respondan de mejor manera. Muchísimas gracias. Y finalmente tenemos a Juan José Castro, que sería la última consulta. Muchísimas gracias y buenas noches a todos los participantes. Doctor Jimmy, mi pregunta sería, ¿cuál sería el primer paso o cuáles serían los pasos que tendría que dar un gobierno local que ha perdido la legitimidad a nivel ciudadano para poder ingresar en un diálogo con la ciudadanía más transparente? ¿Cuáles considera que serían como los elementos o los componentes más importantes de ese volver a dialogar con la gente? Sería más una duda práctica, creo, en este caso. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Yo a veces uso la figura del fit y el fat, ¿verdad? Cuando alguien está fit, ¿verdad? En un gimnasio, con un cuerpo bien formado, sin nada de grasa, esas personas te enseñan todo, porque todo el mundo quiere que le vean los brazos que tiene, que vean los músculos que tiene, las piernotas, todo, ¿verdad? Porque está fit. Usan poca ropa, enseñan todo. Y cuando está fat, cuando está gordito, con grasas, en realidad usa ropa holgada, todo tapado, porque no quiere que le vean esas partes. Lo mismo pasa en una institución, organización. Si una municipalidad está fit, probablemente no hay mucho para que enseñe todos sus resultados, todos sus logros, todo, o sea, para que rinda cuenta, sea transparente, porque sabe que la gente le va a reconocer su esfuerzo, su dieta, su disciplina, su buen desempeño, ¿verdad? En cambio, si está fat, ahí va a haber mucho problema porque no va a querer enseñar y ahí es donde hay que forzar incluso, ¿verdad? Y explicar y todo, porque cada cosa que descubre son cosas que a la gente no le va a gustar. Entonces, si yo soy de funcionario municipal, digamos que yo entro, qué sé yo, de alcalde, ¿verdad? Nuevo. Entonces, a mí me toca, digamos, creo yo, en primer lugar, a sincerarme. Entonces, yo tengo que entrar a recibir la institución como contrainventario, ¿verdad? De ver qué cosas tiene buenas, qué cosas tiene malas, y empezar a ver la manera de cómo hacer unas prioridades, reunirme con el personal, ¿verdad? Ver de qué manera todos vamos en una misma línea y explicarle eso también a la gente, hacer esos ejercicios de diálogo con la gente, porque también la gente no es tonta, la gente sabe que si una institución ha venido mal, una persona que llegue nueva, un alcalde, un regidor, no lo va a arreglar en 6 meses, pero la gente también va a ver si esa persona está haciendo lo necesario para poner, digamos, la casa en orden, para que las cosas funcionen, ¿verdad? Yo me recuerdo, aquí en Guadalupe hubo una experiencia que la página web era pésima y entonces un grupo de ciudadanos se reunieron con el alcalde para hacerle ver que inclusive está en los últimos lugares del índice que hace de rendición de cuentas y etcétera, de transparencia que hace la Defensoría. Mire, en cuestión de un año arreglaron todo, ¿verdad? Con la misma ayuda de la ciudadanía que les señaló, se comprometieron y entonces la gente ya ve algo diferente. Y así también con otros temas, por poner un caso aquí cercano, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de la policía municipal, que fue una exigencia y cámaras de muchos años y en cuestión de un año, año y medio, lograron hacerlo. Entonces, la credibilidad, la confianza se restablece cuando hay ese tipo de actitudes, cuando se empiezan a tener victorias rápidas que mostrar y que entonces la gente sienta que ahora sí hay un cambio y que ahora sí se está recobrando la confianza. Entonces es un asunto más como de actitud, de estrategia, de tener una hoja de ruta para poderse estar fit, ¿verdad? Si es que uno está fit. Así es que no sé si te contesto, Juan Carlos, o Juan José, creo, ¿verdad? Pero por ahí creo yo que se puede ir avanzando. Sí, señor, me gustó mucho
la comparación que hizo entre el FIT y el FAT, le agradezco un montón, va a ser un ejemplo que voy a usar muchísimas gracias porque creo que es fácil, súper sencillo de entender, que a veces es lo que pasa en la administración, que cuando uno trata de transmitir una idea a los compañeros, como que les cuesta, pero es extraordinaria. Muchísimas gracias, don Jimmy. Me alegro. Bueno, con esto finalizamos. Primero agradecer a don Jimmy por su presentación y a cada uno y a cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos a seguir revisando nuestras redes sociales porque van a haber más conversatorios de este tipo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Un saludo. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, hasta gracias. luego. Buenas noches, muchas Hasta luego. gracias.